Muy buenos días y bienvenidos a el noticiero geoeconómico de las 10 de la mañana. Buenos días, en la edición de hoy vamos a hablar más de teoría, ya que hoy es el Día Internacional de la Geoeconomía. Los titulares del día de hoy son: los tipos de competencia en el mercado, las externalidades y los problemas del mercado, Breve historia del mercado del dinero, funciones del dinero, creación y circulación de dinero, el sistema financiero, las instituciones financieras, la regulación del sistema financiero, definición de trabajo, el mercado laboral, la legislación laboral, los problemas sociolaborales, sistema económico, los tipos de sistemas económicos, el Estado como agente económico, las funciones económicas del Estado, las políticas económicas del Estado y por último los impuestos y los gastos públicos. Los periodistas Sebastián Franco, Santiago Cuellar, Valentina Rodríguez y muchos ciudadanos importantes. Vamos con nuestro periodista Sebastián Franco, que está con nuestra geoeconomista Lady. Buenos días, hoy estamos aquí con nuestra geoeconomista Lady Estupiñán. Buenos días. Hoy haremos una entrevista sobre los tipos de competencias en el mercado. El mercado es el medio, espacio en el cual se ponen en contacto las personas que desean adquirir un bien o un servicio del mercado y a las que los venden. ¿Cuáles son los tipos de competencia en el mercado, Lady? La perfecta es cuando equilibrio entre el precio y los recursos que se usan de manera eficiente, pero en este es poco frecuente. ¿En qué se divide el mercado? Se divide en dos componentes esenciales en la oferta y demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda, Lady? La oferta es lo que se ofrece al mercado y la demanda es lo que las personas están dispuestas a pagar por un producto, y existen dos tipos de competencia. Nos veremos en nuestra próxima edición. Valentina Rodríguez a las calles, donde está haciendo unas encuestas acerca de las externalidades y los problemas del mercado. Señorita, ¿cuál es su nombre? Margarita Estupiñán, buenos días. Buenos días, ¿cuál cree usted que son las externalidades negativas del mercado? Bueno, las negativas es la contaminación ambiental y las positivas es que las empresas gastan en investigación y en desarrollos tecnológicos gracias por su entrevista. ¿Y como cuáles usted cree que es los desarrollos tecnológicos? Creación de nuevas tecnologías. Las universidades y todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. A usted. Contigo de nuevo, Sebastián Franco, el cual esta vez está con una de nuestras contadoras que nos va a hablar sobre el dinero, una breve historia del dinero y las funciones del dinero. Estamos de regreso, pero esta vez estamos con la contadora Laura Tijaca Fernández, que nos viene a contar sobre la historia del dinero. Empezó en el Imperio Romano, utilizaban productos como la sal. Luego, 2500 años después, en Asia Occidental, utilizaban monedas hechas de oro, plata y bronce. Luego, en la Edad Media ya empezaron a utilizar el papel de moneda. Y pues eso es lo que... Bueno, Laura, cuéntale ahora a nuestros televidentes sobre las funciones del dinero. Facilita el intercambio de bienes y servicios, sirve como un medio de pago, se utiliza para cuantificar el valor de los bienes y los servicios, entre otros. Gracias, Laura. Santiago Cuellar, que va a hacer una pequeña encuesta a Paula Portocarrero del sistema financiero. Buenos días, hoy nos encontramos acá con la señorita Paula para hablar sobre el sistema financiero. Buenos días. Pues el sistema financiero es un conjunto de elementos e instituciones encargados de financiar la producción de esta compuesta de el mercado financiero, los instrumentos financieros y las instituciones financieras. Dame ejemplos de las instituciones financieras. Bancos, empresas financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, cooperativas, campañas de seguros, bolsas de valores.
¿Qué es la regulación del sistema financiero? Los sistemas financieros son fiscalizados por las instituciones especializadas en muchos países. Esta función la realiza el Banco Central, que permanece el Estado y establece las tasas de interés, regula la oferta monetaria y el tipo de cambio, la regulación entre la moneda nacional y la extranjera. Muchas gracias, señorita Paula. Vamos contigo, Valentina Rodríguez, que vas a hablar sobre la definición del trabajo y el mercado laboral. Muy buenas tardes, en el día de hoy les vengo a hablar sobre la definición del trabajo y el mercado laboral. Así que vamos a comenzar. El trabajo permite a las personas y a las comunidades obtener recursos en la economía formal y en la economía informal. El mercado laboral son las personas que ofrecen su fuerza y sus capacidades para poder realizar una producción. La oferta de trabajo se incrementa junto con el crecimiento de la población. La demanda del trabajo también aumenta de acuerdo con los requerimientos del crecimiento económico general. El salario es fijado por dos fuerzas. La primera es el Estado y la segunda son las fuerzas de mercado reguladas por la ley de la oferta y la demanda. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la legislación laboral. Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores deben estar regidas por normas o leyes que se denominan leyes laborales. En las sociedades actuales, estas intentan al mismo tiempo proteger los derechos de los trabajadores y facilitar la provisión de mano de obra a los empresarios. El contrato de trabajo es el documento que establece y reglamenta todos los puntos esenciales de un trabajo formal. El incumplimiento de un contrato de trabajo puede dar lugar a sanciones, especialmente para los empresarios o empleadores, puesto que existe la prioridad de proteger los derechos del trabajador. Gracias. El día de hoy decidimos salir con mi compañera Valentina Ortiz de nuestra zona de confort y preguntarle a nuestros compañeros qué opinan de los problemas sociolaborales. Los problemas sociolaborales. La mayor parte de las situaciones problemáticas en torno al trabajo tienen relación con el modelo del desarrollo de los países y la dinámica del sistema económico. En realidad se producen situaciones que vulneran el bienestar de los trabajadores. Vamos, acompáñenos a preguntarles qué opinan. Ya que todos sabemos aquí de la geografía económica, pues por lo que de eso se trata nuestro noticiero y todas nuestras clases y absolutamente todas se tratan de la geografía económica. Bueno, para ¿ustedes qué opinan del desempleo y la desigualdad? Pero es malo porque entre menos empleados tenga el país, menos se produciría alimento o cosas y así no podríamos sobrevivir. Bueno, Santi, ¿y tú qué opinas de la desestabilidad, de la inestabilidad económica y laboral? Que es una parte muy mala porque eso pasa cuando, digamos, las personas no estudian por causas X de económicas o no económicas. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Vamos a preguntarle a las chicas. Como a las actividades independientes o dependientes por obtener su sustento. Pues me parece que está bien y a la vez no, porque pues ellos necesitan como tener trabajo, pero la mayoría de ellos pues obviamente son desempleados y necesitaban hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Bueno, Paula, ¿y tú qué opinas de las empresas que subcontratan terceros para que pues no paguen impuestos? Pues yo creo que es algo malo porque las empresas se estafan de los impuestos, de los salarios de los impuestos. ¿Y qué pasa con eso? O sea, ¿por qué crees que es malo? Porque estás subcontratando a otra empresa. ¿Y tú, Laura, qué opinas del subempleo, el cual consiste en que los trabajadores realicen funciones que no, o sea, que realicen trabajos que ellos no sepan hacer? Esta gente pues necesita trabajo, pero si no saben hacer las cosas bien, la empresa no va a prosperar porque pues sus trabajadores no saben qué hacer. Muchísimas gracias, acompáñennos de nuevo a nuestro estudio. Y aquí está Sandy. Me traje Y con Valentina Rodríguez, otra de nuestras periodistas y editora en jefe. Y bueno, vale. ¿Y tú qué opinas del trabajo infantil?
Pienso que es muy malo porque los niños no deberían trabajar en esto, deberían los adultos y los padres trabajar en esto. Ahora sí nos vamos al estudio. Bueno, volvemos al estudio y por último queremos darles una información súper breve y rápida para que no se vayan tan iniciados. Un sistema económico consiste en un conjunto de principios e instituciones organizadas para el desarrollo de la producción, distribución y el consumo. Los tipos de sistemas económicos. Toda la sociedad formula principios fundamentales para organizar sus actividades, con el fin de satisfacer necesidades que son miembros. Estos se centran en 3 cuestiones o preguntas básicas que son: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? Bueno, y a partir de estas preguntas se pueden identificar 4 tipos de sistemas económicos, los cuales son la economía de subsistencia, Que se trata de un sistema basado en la satisfacción de necesidades intermediarias de los miembros de las familias y las pequeñas comunidades. También existe la economía de libre comercio. En este tipo de economía, el sector privado, representado por los individuos y las empresas, es el que toma las decisiones económicas. Este sistema se basa en las ideas económicas liberales del siglo XIX, cuyo principal teórico es Adam Smith. La siguiente es la economía de planificación central. El sistema de planificación central surgió en la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa en 1922. Este sistema, los agentes económicos quedan reducidos a los trabajos y el Estado, y la producción se dirige a cubrir necesidades de toda la población. También está la economía mixta. La economía mixta permite que el mercado controle el flujo de actividades económicas, pues la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por los consumidores y las empresas en procura de sus propios intereses. Por el mismo tiempo otorga al Estado funciones claves para la regulación del funcionamiento general del sistema económico y corregir las fallas del mercado. El papel del Estado en la economía es muy importante, ya que él es el que dirige todo y él es el que aporta capital y dinero para la sociedad. El Estado actual regula la actividad económica y genera las reglas determinadas que deben seguir las familias y las empresas para un buen desarrollo de la economía. Las funciones económicas del Estado son muy importantes y las más importantes de estas son establecer el marco legal, es decir, establecer reglas para que las empresas las sigan al pie de la letra. Ejercer un rol subsidiario en la economía, es decir, financiar empresas privadas o públicas, ofrecer servicios de educación, salud o bienestar. Mejorar las condiciones de competencia en el mercado, impidiendo que se rompan las leyes. Contribuir a la estabilidad económica del país, creando empleos. Y por último, dirigir el gasto y la inversión social a los grupos menos favorecidos y a los estratos más bajos. Las políticas económicas del Estado es cuando el Estado con ciertas herramientas para intervenir en la dinámica económica de un país, las cuales actúan sobre algunas variables que tienen impacto en el desempeño de las estructuras económicas. Las políticas coyunturales son la política fiscal, la política monetaria, la política exterior y la política de los precios y salarios. Las políticas estructurales son inversiones públicas, planificaciones, privatizaciones o nacionalizaciones. Y por último, los impuestos y el gasto público. Un impuesto es un tributo que los ciudadanos y las empresas deben pagar al Estado. Con estos fondos el Estado lo utiliza para hacer cosas para el pueblo, como buscar problemas del mercado. Estos se dividen en directos e indirectos. Los impuestos directos tienden a cargar los ingresos y los bienestares de los sectores favorecidos, así como, por ejemplo, los impuestos territoriales. Y un ejemplo de impuestos indirectos es el impuesto del valor agregado, más conocido como IVA. Bueno, nos vemos mañana en nuestra edición de las 10 de la mañana. Mañana ya es un noticiero normal. Recuerden que yo soy Valentina Ortiz Y yo soy Nicole Rojas. y los dejamos con los Simpsons. Bye. Muchísimas gracias, Santiago Cuellar. Vamos con
Sebastián Franco. Muchas gracias, Sebastián.